El libro de Mateo, específicamente el capítulo 24, 37, 39, traza un paralelo preventivo entre la época de Noé y la segunda venida. Esto naturalmente lleva a preguntarse qué estaba ocurriendo durante el tiempo de Noé. El período conocido como los días de Noé se caracteriza no solo por la conocida historia de lluvias torrenciales y un arca, sino también por la aparición de los Nefilim. Estos seres nacieron de la unión de entidades celestiales, a menudo referidas como hijos de Dios, y mujeres terrenales. Este evento sin precedentes llevó al surgimiento de los Nefilim, que eran poderosos y significativos en la formación de un mundo al borde de la decadencia espiritual y moral, un mundo de hombres poderosos, imaginaciones malignas y maldad avasalladora. La Biblia destaca la figura de Enoc, la séptima generación de Adán, que caminó en rectitud. Enoc, un profeta, es mencionado en el penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas. En este libro, Judas hace referencia a una profecía de Enoc, resaltando la profundidad de su visión espiritual y su significado en la narrativa bíblica. Judas 1, 14, 15. Y Enoc, séptimo de Adán, profetizó sobre estos, diciendo: «He aquí, el Señor viene con 10,000 de sus santos, para hacer juicio contra todos y para reprender a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él». Enoc, el hombre que caminó con Dios antes del diluvio. Enoc, el hombre que caminó con Dios y ya no fue encontrado. Enoc, el hombre que nunca murió. Enoc, el hombre que fue padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo, mencionado en la Biblia. Enoc, el hombre listado en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Enoc, el hombre que es reconocido en Hebreos 11:5 por su fe, como alguien que agradó a Dios y fue arrebatado para no ver la muerte. Enoc, el hombre que vivió 365 años antes de ser llevado por Dios, según se menciona en Génesis 5:23. Este hombre, una figura solitaria, vio 5,000 años en el futuro y fue testigo de la venida del Señor Jesucristo, con decenas de miles de sus santos como Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo retratado como viniendo para ejecutar juicio. Algunos grupos atribuyen a este profeta como el autor del libro de Enoc. Este libro es considerado por algunos como una representación confiable y precisa del mundo antes del diluvio, conocido como el período antediluviano. Aunque personalmente me adhiero únicamente a la Biblia como mi fuente 100% de verdad, hay aspectos del libro de Enoc que se alinean con la Sagrada Biblia. El 6º capítulo del libro de Génesis ofrece una visión significativa del período antediluviano, los días antes del diluvio descritos en Génesis 6:14. Los Nefilim son introducidos en medio de la creciente maldad en la tierra antes del gran diluvio. El pasaje narra cómo los hijos de Dios encontraron atractivas a las hijas de los hombres y se casaron con ellas según su elección. Los descendientes de esas uniones fueron los Nefilim, a menudo caracterizados como gigantes o guerreros poderosos. Antiguamente, el mundo antes del diluvio estaba en un estado de caos y desorden, marcado por los ángeles abandonando sus moradas legítimas. Ocurrieron disturbios notables en la tierra y en el reino espiritual durante ese tiempo. Génesis 6:18. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de todas las que eligieron. Y el Señor dijo: «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años». Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres, y ellas dieron a luz hijos, estos se convirtieron en hombres poderosos de la antigüedad, de renombre. Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y esto le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: «Eliminaré al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto al hombre como a la bestia, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho».
Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estos fueron los días de Noé. El libro de Mateo, específicamente 24, 37, 39, aborda esta era de Noé, enfatizando un paralelo preventivo entre esos tiempos y la segunda venida. Mateo 24, 37, 39 dice: Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comieron, bebieron, se casaron y dieron en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La interpretación más aceptada de Mateo 24, 37, 39 entre los eruditos de la Biblia es la llegada repentina del juicio. Este punto de vista enfatiza que el regreso de Cristo será inesperado, sorprenderá a muchos, similar al diluvio en tiempos de Noé. Ampliaré esta interpretación más adelante en este sermón. Sin embargo, existen muchas otras interpretaciones y paralelos notables hasta la actualidad. Uno de estos paralelos es el aspecto espiritual y sobrenatural de los días de Noé, el aumento de la actividad sobrenatural. Interpretación de la actividad sobrenatural. Esta interpretación se centra en el aumento de la actividad sobrenatural. La narración de Génesis 6:14 sirve como un claro recordatorio de un mundo tan abrumado por el mal que justificaba la intervención divina a una escala sin precedentes. La relación de los hijos de Dios con las mujeres humanas condujo al surgimiento de los Nefilim, y este tema ha sido objeto de intenso debate y estudio entre teólogos y eruditos bíblicos durante siglos. La idea de que seres celestiales o entidades espirituales interfieran directamente en los asuntos humanos, dando como resultado el nacimiento de una raza híbrida, es tan intrigante como alarmante. Los defensores de esta interpretación sugieren que el relato del surgimiento de los Nefilim no es solo un registro histórico, sino que puede tener implicaciones proféticas sobre el estado del mundo antes de intervenciones divinas significativas, como el regreso de Cristo. Así como el mundo antes del diluvio experimentó un aumento de la actividad sobrenatural y del mal, algunos sostienen que el fin de los tiempos será testigo de un aumento similar de las influencias y acciones demoníacas. Otros pasajes de la Escritura que apoyan esta interpretación también hablan de un aumento de la actividad sobrenatural y malo en los últimos días, como 1 Timoteo 4:1, que dice: El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El creciente interés por los Nefilim, evidenciado por el aumento del número de búsquedas en Google, refleja una fascinación más amplia de la sociedad por lo sobrenatural, en un momento en el que los informes sobre fenómenos inexplicables y sobrenaturales se están generalizando. La gente está recurriendo a textos antiguos y narraciones bíblicas en busca de respuestas. Los Nefilim, seres misteriosos mencionados en la Biblia, representan una conexión entre lo terrenal y lo divino, lo físico y lo espiritual. Esta curiosidad se ve alimentada por el aumento global de informes de experiencias sobrenaturales. Individuos de diversas culturas y orígenes afirman haber tenido encuentros con entidades que no encajan en nuestra comprensión del mundo natural. Estos informes despiertan intriga y el deseo de comprender lo desconocido, lo que lleva a la gente a investigar temas como los Nefilim. Además, nuestra era está marcada por una creciente apertura a lo sobrenatural en los medios populares, como películas, libros y series de televisión, que a menudo exploran temas que involucran ángeles, demonios y reinos espirituales, lo que influye en el interés público. La verdad es que ahora mismo, en la Tierra y en nuestra nación, estamos viendo el mundo espiritual afectando a este mundo como nunca antes. Recientemente, ha habido informes de grandes grupos de personas que presenciaron criaturas sombrías y extremadamente grandes. Esto sugiere un aumento notable en lo que algunos creen que es poder demoníaco en la Tierra. Recuerdo una ocasión en la que un ministro estaba predicando sobre el aumento de la actividad demoníaca y mencionó cómo, después de predicar un sermón sobre este tema, un oficial de policía se le acercó. El oficial de policía dijo: «Pastor, lo que está diciendo es verdad. Soy un oficial de policía y las cosas que veo en el servicio le dejarán boquiabierto. Soy un socorrista en emergencias y algunas de las cosas que he presenciado y algunas».
Algunas de las situaciones que he encontrado solo se pueden explicar por el hecho de que un espíritu demoníaco está involucrado. He visto objetos moverse literalmente cuando no había nadie que los moviera. He visto enjambres de moscas en una habitación específica en las casas de las personas. Cientos de moscas. He visto a personas hacer cosas con sus cuerpos que desafían las leyes de la física. Están sucediendo muchas cosas extrañas en este mundo. Además, he recibido llamadas de lugares donde el aire se siente pesado, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Una vez llegué a una casa donde la familia afirmaba oír susurros inquietantes por la noche. En el momento en que entré, un escalofrío recorrió mi espalda, una inexplicable sensación de estar siendo observado. Lo que más me preocupa es el impacto en los niños. He visto niños pequeños hablando en idiomas que nunca han aprendido o mostrando conocimientos de cosas que van mucho más allá de su comprensión. En los días de Noé, los seres espirituales influyeron en el mundo de esa época, dando origen a los Nefilim. Y el mundo de los Nefilim era un mundo de decadencia espiritual y degradación moral. Su presencia puede haber acelerado aún más el declive con sus acciones y las culturas en las que influyeron, alejando a la humanidad cada vez más de Dios. En nuestra era contemporánea, no se pueden ignorar los diversos signos y manifestaciones de una creciente guerra espiritual, los informes de posesión demoníaca, intensas batallas espirituales y la influencia omnipresente de entidades espirituales negativas en la cultura popular parecen hacerse eco del entorno prehistórico. Ignorando las amonestaciones de Noé y descartándolo como alarmista o loco, pero cuando comenzaron las lluvias y las aguas subieron, sus risas se convirtieron en gritos de desesperación. En ese momento, ya era demasiado tarde. Los defensores de esta interpretación señalan que, al enseñar sobre el fin de los tiempos, Jesús se basó en esta narrativa, sugiriendo que la historia tiende a repetirse. Al igual que en los días de Noé, habrá quienes ignoren las señales y opten por permanecer ciegos ante el juicio inminente. El regreso de Cristo, como el diluvio, será repentino y tomará a muchos por sorpresa. Esto sirve como un conmovedor recordatorio de la naturaleza esencial de la vigilancia espiritual. En un momento inesperado, la historia volverá a ser testigo de la innegable manifestación del juicio divino. Este punto de vista sugiere que cuando Jesús comparó su segunda venida con los días de Noé, ofreció ideas sobre qué esperar. Jesús explicó que la vida continuaría con sus rutinas habituales, como comer, beber, casarse y darse en matrimonio. Aunque estas actividades puedan parecer comunes, sus implicaciones para nuestro viaje espiritual son profundas. Esta interpretación sugiere que Jesús estaba enfatizando el concepto de lo de siempre en los días de Noé, donde la gente seguía con sus rutinas diarias, enfocándose en las necesidades y deseos inmediatos, ignorando el juicio inminente. Asimismo, Jesús advierte que muchos estarán involucrados en actividades cotidianas, sin ser conscientes de la realidad espiritual que se desarrolla a su alrededor. Este paralelo también se aplica a la muerte. Hay personas que hoy siguen con sus rutinas diarias, sin saber que podría ser su último día, sin saber que pronto estarán ante su Creador. Para ellos, los negocios continuarán como siempre, así como nadie sabe cuándo dejarán este mundo y entrarán en la eternidad. La gente no se dará cuenta de lo cerca que está la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la humanidad tomó la decisión consciente de desviarse de los justos caminos de Dios, cediendo al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal por encima de todo. La búsqueda de placeres y deseos egoístas se convirtió en su principal objetivo, alejándolos cada vez más de la verdad y la bondad de Dios. Este abandono de los mandamientos de Dios provocó una decadencia espiritual y moral que impregnó a la sociedad, con consecuencias devastadoras para las generaciones posteriores. Lo que es profundamente inquietante es que en medio de la decadencia moral, la vida parecía seguir como de costumbre. La gente seguía con sus rutinas diarias, aparentemente ajenas a la oscuridad espiritual que los rodeaba. El mundo funcionaba, se celebraban bodas y se compartían comidas como si nada pasara. Este es un recordatorio conmovedor de que la apariencia de normalidad puede ser engañosa, adormecernos y cegarnos ante la realidad de nuestra condición espiritual. Nuestro mundo está lleno de personas así,
personas espiritualmente ciegas, inconscientes de su desesperada necesidad de un Salvador, pero que disfrutan de la vida. Hacen caminatas, disfrutan del paisaje, tienen citas románticas, van al cine a ver una película que llevan meses esperando, compran autos nuevos, celebran ocasiones, sin saber que se acerca el juicio, sin saber qué tan rápido llegará el juicio. Se acerca. La impactante verdad es que muchos estaban espiritualmente ciegos durante la época de Noé. Incapaces o no, querían ver el verdadero estado de sus almas y el juicio inminente que les esperaba. Fueron cautivados por la atracción del pecado y la búsqueda de deseos personales, abandonando la verdad divina. Esta ceguera espiritual les impidió reconocer su desesperada necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. En los días de Noé, la humanidad tomó la decisión consciente de desviarse de los justos caminos de Dios, cediendo al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal por encima de todo. La búsqueda de placeres y deseos egoístas se convirtió en su principal objetivo, alejándolos cada vez más de la verdad y la bondad de Dios. Este abandono de los mandamientos de Dios provocó una decadencia espiritual y moral que impregnó a la sociedad con consecuencias devastadoras para las generaciones posteriores. Esta interpretación cree que cuando Jesús habló de la continuación de la vida como en los días de Noé, estaba enfatizando el concepto de lo de siempre, porque en un momento inesperado, la historia volverá a presenciar la innegable manifestación del juicio divino.